Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la tercera semana de mayo. Soy Osman Gordillo y sin duda Brasil se convierte en el centro de atención por la salida de la presidenta Dilma Rousseff. Recordemos que ella fue suspendida por un periodo de 180 días. Creemos que de aquí en adelante en Brasil hay dos escenarios. Por un lado, que renuncie y que haya nuevas elecciones. Y por otro lado, nuestro segundo escenario, que sea destituida por el Congreso y en este caso el vicepresidente, que es el que tenemos acá en la pantalla, quede encargado de la presidencia hasta que el periodo se acabe. Nuestra hipótesis básica es que Dilma Rousseff no volvería a la presidencia. Básicamente porque los votos que se necesitan en el Senado para que ella salga definitivamente ya estarían. Esto que implica que en la última votación que se dio la semana pasada, 55 senadores votaron en contra de Dilma Rousseff y se necesitan en la decisión final únicamente 54 votos. Bueno, en este video quisiera tratar, como es costumbre, tres temas que me parecen de la mayor importancia. Por un lado, vamos a ver el tema local, Colombia. Vamos a ver dos temas puntualmente en Colombia, los resultados y vamos a analizar la encuesta del Banco de la República, la última encuesta, y vamos a ver las últimas minutas que salieron el viernes pasado. Por otro lado, nuestro segundo tema, el análisis del petróleo, con lo que me parece más interesante en estos momentos, un balance de los hechos que estarían soportando por un lado y afectando por otro lado el precio del WTI. Al final lo que queremos determinar simplemente es en dónde habrían más hechos de soporte, si al alza o a la baja. Finalmente, vamos a ver el tema de Estados Unidos con un punto que a nuestro juicio es de la mayor importancia y en estos momentos me parece clave. Vamos a revisar la relación del yen, el DXY, que es el índice del dólar, y las monedas de la región. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos por el primer tema, por el tema local, el tema de Colombia. Y en primera medida analicemos las minutas del Banco de la República. Y como es de esperarse, el lenguaje general del documento es un lenguaje alcista. Obviamente, se subieron 50 puntos básicos en esa reunión. Nos llaman la atención los siguientes puntos. En general, se habla desde el punto de vista internacional de cierta debilidad proveniente de la coyuntura externa. Se hace gran énfasis en la cuenta corriente y en general se habla de la afectación de la demanda externa y de la caída de la inversión. Esto lleva al banco a determinar que el crecimiento no va a ser en 2.7, sino más pegado al 2.5% para este año. Esto creo que es bien importante resaltarlo y es que para el banco, digamos, a pesar que no han habido unas, digamos, afectación evidente en algunos indicadores clave, ya para él el crecimiento tiene una tendencia relativamente a la baja. Y creo que en general en el lenguaje de las minutas hay que resaltar en últimas que se le pone mucho énfasis al tema, como lo había dicho anteriormente, de la cuenta corriente e igualmente se le pone mucha importancia a la política fiscal, a la efectividad que ésta puede generar para alcanzar un mejor balance en el tema macro. Bueno, igualmente la Junta estuvo dividida entre dos grupos, un grupo que estaba esperando 50 puntos básicos, que fue, o el que sugirió 50 puntos básicos, que fue el que, digamos, terminó pesando más, y otro grupo que sugería únicamente 25 puntos básicos.
Y como lo decía anteriormente, debido a que se subieron 50 puntos básicos, se puso un gran énfasis en la inflación. Y precisamente recordemos que la inflación de marzo estuvo muy por arriba de las expectativas en general de todo el mercado. Y creemos precisamente que esta fue la razón principal que hizo que se subió, que se subieran estos, este medio punto. Ahora, hay un detalle que me parece bien, digamos, relevante mirar. Y es que el grupo que determinó que sugirió que se subieran 50 puntos básicos, dijo que la inflación en ese momento, o sea, estamos hablando de la inflación observada en marzo, había afectado al alza las expectativas de inflación básica. Y creo que en este momento es importante tener en cuenta que este escenario ha cambiado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Banco de la República se ha, digamos, autoproclamado como data dependiente. Estos 50 puntos básicos los subió por unas razones muy válidas en ese momento y ahora a nuestro juicio las condiciones son un poco diferentes. Ya vamos a ver en la última encuesta de expectativas del banco cuán diferentes son esas condiciones. Lo que sí me parece interesante, digamos, rescatar, es que hoy la situación, como lo mencionaba anteriormente, es muy diferente. Y a nuestro juicio, esas nuevas condiciones harían que el Banco de la República no suba sus tasas de referencia en la próxima reunión. Obviamente hay que tener en cuenta que esta semana que inicia se van a publicar los datos de ventas al por menor, producción industrial y el índice de confianza del consumidor, que finalmente son la otra cara de la moneda. Ya tenemos una que es la inflación, la otra que son los temas del crecimiento. Creo que son tan relevantes como lo que se conoció en el tema inflacionario. Entonces, precisamente veamos el análisis de la última encuesta de expectativas del Banco de la República. Entonces, primer punto que me parece bien importante. Por primera vez, la inflación como un todo, la inflación total, no aumenta con respecto a la anterior encuesta. Básicamente se mantiene constante. Segundo punto, la inflación básica, que es la que menciona el Banco de la República en sus minutas, baja y baja en una cantidad que me parece bien importante. Segundo punto, esto ya está más relacionado con el mediano plazo. Fíjense ustedes, se ve un aumento en la tasa hasta el 7.25% teniendo en cuenta la media. Pero lo más importante acá es que a final de año ya el mercado está comenzando a ver una caída en la tasa de referencia. Acá únicamente, según la encuesta, se están esperando únicamente 25 puntos básicos de recorte, pero lo importante acá es que se está viendo ya que al final de año podría haber un cambio, digamos, en el sentido del ciclo del Banco de la República. Como les había dicho anteriormente, faltan los datos que se van a conocer en la semana que inicia, que son muy importantes. Por un lado, confianza del consumidor. Fíjense ustedes que estamos realmente abajo. Los primeros 3 meses del año fueron negativos y claramente hay una altísima correlación entre el índice de confianza del consumidor y el PIB. Este dato se va a conocer el día martes. Por otro lado, el día lunes se van a conocer dos, digamos, piezas claves en el tema de crecimiento. Ventas al por menor, que ha tenido un comportamiento, digamos, bueno, y producción industrial, que hay que, digamos, calcularla sin el tema de reficar. Entonces, en resumen, para el tema Colombia, vemos, digamos que el Banco de la República, primero hay que tener en cuenta que es data dependiente. Eso me parece bien importante. Y según los datos del último mes, a nuestro juicio, hay razones para pensar que esa dependencia haga que el banco no tenga que subir las tasas de referencia, obviamente teniendo en cuenta los datos que se van a conocer en la semana que inicia. En últimas, vamos a ver si el banco, como lo ha proclamado, es tan data dependiente como lo dice. Bueno, nuestro segundo tema para este video está enfocado en el tema del petróleo. Y antes de comenzar
puntualmente, como les había dicho en la introducción, el balance entre los hechos para ver si están soportando una subida o una caída del precio. Me parece interesante contarles a ustedes digamos, una visión que está de alguna forma muy de moda en el mercado externo, y es la idea que el almacenamiento se está agotando, y en el momento en que se agote el almacenamiento, pues simplemente el precio va a tener que caer, precisamente porque no hay donde guardar el petróleo. Digamos que en últimas, medir la capacidad de almacenamiento pues no es una tarea fácil, y lo que se hace simplemente, o como nosotros lo analizamos simplemente, es tomar algunos puntos que consideramos muy representativos en general del mercado mundial del petróleo, y en este caso estamos tomando un punto en los Estados Unidos que representa el 13% del almacenamiento de ese país, y digamos algunos reportes externos muestran que más o menos lo que está pasando en este punto estaría pasando en general en el mercado mundial. O sea, más o menos podría terminarse viendo como un termómetro de lo que está pasando en el tema de almacenamiento. Entonces, geográficamente es una ciudad en los Estados Unidos donde se ubica el punto de entrega de la bolsa de Nueva York para el petróleo. Primero, ¿cómo llegamos a esta medida? Por un lado, la capacidad de almacenamiento como tal, es esta línea que estoy señalando acá, tiene en este momento 73 millones de barriles en ese punto, pero este dato es actualizado 2 veces al año. La siguiente actualización, y por eso estamos hablando de eso en este video, se va a publicar dentro de pocos días, puntualmente el 31 de mayo. Entonces, en ese momento vamos a tener una, digamos, visión un poco más real de lo que está pasando en estos momentos. Este 73 viene de la última actualización que se hizo en el mes de septiembre del año anterior. Entonces, perfectamente este dato puede estar un poco rezagado, y el 31 de mayo el precio podría moverse precisamente teniendo en cuenta esta publicación. Ahora, por otro lado, el almacenamiento como tal, sí, como ustedes saben, se actualiza semanalmente con la publicación de los inventarios, y es esta línea que tenemos acá y que estoy señalando en estos momentos. Entonces, el punto de la capacidad de almacenamiento precisamente surge de estas dos, digamos, fuentes. ¿Cuánto cerca está esta línea de la línea de almacenamiento? Y finalmente, lo que nos da en la última observación para la semana que acaba de pasar es que prácticamente la última capacidad es del 93%, o sea, una, digamos, cifra muy alta, y es la más alta desde el año 2010. Obviamente, esto va a ser actualizado cuando se conozca el reporte que acabo de mencionar, y nos daría una visión un poco más cercana, porque fíjense ustedes, siempre que se actualiza termina subiendo un poco. Entonces, la primera, digamos que bandera roja en este video, precisamente surge para que todos ustedes estén, digamos, muy pendiente de la publicación de ese dato. Si ustedes quieren tenerlo de primera mano, pueden hacer clic acá en donde estoy señalando, en la versión en PDF de esta presentación. Si no la tienen, por favor, escríbanos y se la enviamos a vuelta de correo. Bueno, ahora sí veamos el balance de los hechos, digamos, en términos de precio. ¿Cuáles estarían soportando los precios al alza y cuáles estarían, digamos, afectando el precio a la baja? Entonces vamos por un lado en el tema del precio a la baja. Ya se habló en general de todas las intenciones, sobre todo de estos países, de aumentar su oferta, ¿no? Es un tema que ya se ha visto durante varias semanas, y evidentemente las cifras de alguna u otra forma, hablemos las últimas que se publicaron por parte de la OPEP, soportan esta visión, que estos tres países van a tener toda la intención de aumentar su producción. Segundo, obviamente la sobreoferta estructural de la que se ha hablado a lo largo del 2016,
Y finalmente una parte del reporte de la OPEP que salió la semana pasada, que dice precisamente que la sobreoferta podría aumentar, digamos, a lo largo del año. Ahora, ¿qué puntos a nuestro juicio estarían soportando el precio al alza? El más importante de todos me parece que el reporte de la IEA, básicamente lo que ellos dicen es que podría cerrarse un poco más rápido de lo que se está esperando este gap entre la oferta y la demanda. Redujeron de hecho sus proyecciones y esto hace que obviamente los inventarios tengan, digamos, una tendencia a la baja. Por lo menos eso fue lo que se vio a lo largo de la última semana y en este sentido algo que generó esta caída de los inventarios es precisamente las, digamos, reducciones temporales por algunas razones que no se tenían previstas y estamos hablando puntualmente del tema de Canadá y del tema Nigeria. Y por otro lado, otras cosas que son más de largo plazo que las hemos visto a lo largo del año. La liquidez que ha provisto los bancos centrales y un poco el tema técnico. Quisiera resaltar que la OPEP se acerca a la reunión de ellos, pero pues evidentemente no hay que esperar nada, o sea, básicamente después de las reuniones que han hecho, no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ve por dónde se vaya a llegar en esta ocasión a algún acuerdo para generar, así sea, una congelación en términos de precio, pero me parece bien importante que todos estemos, digamos, muy pendientes que va a haber esa reunión. Y no sería raro que saltara o surgiera un rumor alrededor precisamente de esta reunión. Ahora, ¿cuáles de estas razones nos parecen, digamos, más valederas? Las que soportan el precio al alza o el precio a la baja. Y precisamente lo que creemos acá es que en general las razones que soportan o que estarían presionando el precio a la baja nos parecen, digamos, conocidas. A nuestro juicio están relativamente descontadas. Fíjense ustedes, estos países básicamente ya se sabe que tienen toda la intención de aumentar su oferta, precisamente ellos lo han mencionado en múltiples ocasiones y de hecho lo hemos mencionado en nuestros videos. Por otro lado, la sobreoferta estructural, pues es evidente que existe y precisamente el precio ha tenido ese comportamiento bajista por digamos, esas condiciones. Lo que me parece importante acá es que las condiciones que estarían soportando el precio al alza serían más importantes y serían de alguna forma nuevas para el mercado porque se centran en que posiblemente se dé un cierre del gap oferta-demanda antes de lo esperado. Creo que ese es un punto en la ecuación que no estaba cuando el petróleo se encontraba por allá, por los niveles de 30, 35 y que creo que finalmente el gap se va a terminar cerrando, por lo menos cuando uno lee todas estas señales, se va a terminar, por lo menos no cerrando, pero sí reduciéndose de una forma un poco más rápida de lo que se estaba esperando. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que estos temas que están acá a la derecha de esta diapositiva terminan siendo un poco más relevantes. Y en ese sentido, me parece importante pues mostrarles a ustedes en general lo que el mercado externo está esperando en términos de una proyección, en términos de precio para el cierre de año 2016, ¿no? En general, acá se ven diferentes firmas, diferentes analistas, la fecha en que se publicó esa proyección y precisamente la publicación como tal, ¿no? La cifra. Y lo que se ve es que el promedio en términos de precio a final de año se ubica en 48, hablando de WTI, lo que a mi juicio de una u otra forma soporta un poco los precios actuales que se están viendo, ¿no? Entre el 46, 47, pero fíjense ustedes, ya digamos ahí, digamos, no es tan probable o la gente afuera no está viendo tan probable esas, digamos, proyecciones supremamente bajistas de 20, 25 dólares. Estamos viendo que la mínima se ubica en 35, la máxima obviamente pues es muy alta, 60, pero me parece que
que el mercado en general está dejando de ver el precio del petróleo a unos niveles extremadamente bajos. Y esto nos lleva a pensar precisamente que el rally que tenemos actualmente en el tema del petróleo va a continuar y por esa razón mantenemos la visión nuestra en términos de precio desde el punto de vista de análisis técnico que hemos tenido hace por lo menos unas 3, 4 semanas. Nuestra meta en términos de WTI se ubica por lo menos en 47.10. Fíjense ustedes, estamos en una tendencia al alza. Y creemos que el movimiento que se ha dado en los últimos días estaría soportando precisamente esa tendencia al alza, ¿no? Y es que ha tenido un comportamiento, digamos, de respiro, no ha sido una tendencia extremadamente agresiva, subidas, caídas, pero en últimas, lo más importante que me parece que hay que resaltar es que no se ha roto esta línea de soporte que les estoy señalando. De hecho, estamos todavía lejos de esa ruptura y hasta que no se dé la ruptura de esta línea uno debería pensar que la tendencia continuaría al alza. Entonces nuestra meta 47.1 a 48.40 muy pegados y muy yendo hacia estos niveles que les estoy señalando precisamente porque son digamos los máximos anteriores que creemos que la cotización está yendo a buscar. Bueno. Ahora, terminemos esta charla con el tema de los Estados Unidos. Y me parece que la semana pasada pues hubo relativamente mucho movimiento más hacia el final de la semana. Estamos hablando de la publicación de ventas al por menor, en general unos datos que salieron mejor a lo esperados, a lo que se estaba esperando. Pero en últimas, si uno mira la gráfica de las ventas al por menor desde el punto de vista anualizado, pues hubo una subida puntualmente comparando un mes al otro, pero como les decía, el comportamiento en el, digamos que mirando un poco más en perspectiva, el indicador me parece que no tiene muchísimo cambio, ¿no? Obviamente fue una buena noticia para la economía de Estados Unidos, pero no me parece que sea algo que vaya a cambiar dramáticamente el ambiente de, digamos, una economía débil, sobre todo en el tema, digamos, de retail. Fíjense ustedes lo interesante de esta gráfica. Por un lado, las acciones relacionadas a las ventas al por menor que cotizan o que están inscritas o que hacen parte del Standard & Poor's han caído y los datos de ventas al por menor han tendido a subir. Entonces, básicamente, uno de estos dos indicadores debe corregir. Yo creo que finalmente el que va a terminar corrigiendo es esta línea de color verde más relacionado con con los datos, digamos, macro enfocados en las ventas. Bueno, el segundo tema que me parece importante resaltar de la semana pasada es que se publicó el índice de precios al productor y a pesar de la subida del petróleo que se ha presentado en los últimos meses, lo que se alcanza a ver es que de alguna u otra forma los índices de precios se mantienen o estables o cayendo. Y esto a mi juicio es una señal clarísima que la Fed todavía no va a tener ese afán de subir las tasas de referencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tiene un compás de espera. Es más, si revisamos como lo hacemos generalmente en estos videos, los futuros de tasa de referencia, se aprecia que la probabilidad de subida para el mes de junio, o sea, la próxima reunión, es aún extremadamente baja, 8%, y la subida se daría hasta el mes de diciembre, con una probabilidad de 62%. Acá me parece bien importante aclarar que antes de la publicación de las ventas al por menor, esta probabilidad se encontraba ligeramente por encima del 50%, pero ahora, después de esa publicación, se ubica por los 62%. Aún en noviembre no habría una probabilidad lo suficientemente alta para pensar que vaya a subirse la tasa en ese mes. Entonces, el mercado estaría viendo únicamente una subida adicional o una sola subida en el 2016
y esta sería hasta el último mes del año. Y que refuerza nuestra visión de una subida o una estabilidad en tasas en la próxima reunión. Y creo que la diapositiva lo muestra claramente. En la semana pasada tuvo lugar la reunión del Banco de Inglaterra. Básicamente las tasas, que no fue la noticia, se mantuvieron invariables, una decisión unánime, pero acá lo importante que me parece que hay que resaltar es que en general ese banco está muy preocupado por lo que se llama el Brexit. Y ellos básicamente centraron todo su lenguaje en los riesgos que implicaría una salida del Reino Unido de la región euro. Y lo que dicen es que podría iniciar una recesión, que actualmente es la mayor preocupación en general para ellos y para la Europa, digamos, continental. Generarían aproximadamente un 20% de devaluación y un aumento claro en el tema inflacionario, ¿no? Entonces, uno de los riesgos más importantes que se avecinan en el corto plazo precisamente es este tema, y es que actualmente en la última encuesta para mayo 8 prácticamente las fuerzas están muy equilibradas. 46% son los que piensan que debería continuar las cosas como están en este momento, y un 43% estarían soportando una salida. Entonces, como quien dice, un empate técnico, no se sabe qué va a pasar, y reforzamos la idea. Es muy difícil que la Reserva Federal suba sus tasas en un ambiente como el que se encuentra en estos momentos. Ahora, para cerrar el tema de los Estados Unidos, me parece muy importante hablar un poco del rol del yen, del DXY en el mercado global, y ver esto cómo está afectando las monedas de la región, puntualmente el peso pues en Colombia, o el peso dólar mejor. Entonces fíjense ustedes, en esta gráfica tenemos varios indicadores, me parece que clave, y hay que hacer la salvedad que el Standard & Poor's está invertido, al igual que el petróleo, precisamente para tratar de ver las correlaciones y los cambios, cómo afectan entre sí cada una de estas variables. Bueno, lo primero que me parece que es relevante resaltar, fíjense ustedes, el petróleo está de color naranja, y es la única línea que tiene en cierta forma un sentido opuesto. Esto implica, a mi juicio, que el mercado estaría, o mejor, que el petróleo estaría de alguna u otra forma dejando de ser ese activo de referencia que todos los demás activos están siguiendo. Ese rol se estaría pasando más hacia el tema del yen y al índice DX, que en esta gráfica son los dos colores verdes. Entonces fíjense ustedes, una altísima correlación del Standard & Poor's, del peso colombiano, del peso dólar, y que pareciera que están siguiendo más el indicador del yen y del índice pues del dólar. Segundo punto, en esta gráfica se aprecia, a mi juicio, muy claramente lo que se podría decir una guerra de monedas, pues, que es como lo llaman afuera. Y es que en general a todos los países o a muchos de los países les conviene una moneda débil para aumentar sus niveles de competitividad. Y esto en últimas lo que ha generado es una tensión un poco entre los Estados Unidos y Japón, tratando cada uno por su lado de tener su moneda relativamente más débil. Fíjense ustedes, cuando Japón no toma las medidas expansivas que se estaban esperando, cierta fortaleza de la moneda, pero después, con todo el anuncio y los rumores que podría en los próximos meses aumentar esa liquidez, se da un efecto contrario, ¿no? Y esto incluye la fortaleza del índice del dólar, que es lo que en últimas hemos visto en las últimas jornadas. Y acá viene la tensión que les decía. El Tesoro de los Estados Unidos determina que va a poner
a las autoridades japonesas en una lista de monitoreo por manipulación de la moneda, precisamente porque, según ellos, los japoneses están tratando de debilitar su moneda. La respuesta de los japoneses, digamos en palabras del propio ministro de Finanzas, dice que asegura que intentará, vender el yen incluso en el mercado abierto. Y eso lo que genera en últimas es precisamente un efecto de fortaleza del dólar. Y a la luz de este, por decirlo de alguna forma, tira y afloje entre estas dos naciones, las monedas de América Latina están, digamos, viéndose afectadas. Lo que se ve acá es claramente la relación que hay entre, por ejemplo, el DX, que es el color más claro, y el peso, que es el color más oscuro, ¿no? Por encima de la relación que se estaría mostrando entre el peso y el petróleo WTI, que era lo que había o la correlación más alta en el mercado hasta este momento. Entonces, para resaltar, es muy importante seguir los indicadores, por ejemplo, el yen y el DX. No se puede perder de vista, evidentemente, el tema del WTI, pero me parece que es relevante, digamos, resaltar una bandera roja precisamente en lo que está pasando en las monedas a nivel mundial. Y en el tema del DX, pues lo que se ve es una precisamente subida en las últimas jornadas. La meta que se estaría buscando está más pegada al 95 y creemos que fácilmente se podría llegar allá. Bueno, finalmente, en la semana que inicia, creo que los datos más importantes están relacionados con el tema de inflación. Se va a conocer tanto la inflación núcleo como la inflación total. Y evidentemente ustedes saben cuál es nuestra hipótesis, ¿no? Todavía en general no se va a generar una presión importante en los indicadores de precios que implique un cambio de postura de la Reserva Federal. Bueno, como es usual, quisiera dejarles 3 ideas que me parecen importantes para que tengan en cuenta en la semana que inicia. Por un lado, lo que dijo el Banco de Inglaterra. Creo que cuando hablan de los riesgos de la salida del Reino Unido, creo que es un problema evidente y ese hecho simplemente va a hacer que la Fed no tenga las intenciones de subir la tasa. Por otro lado, hay que tener en cuenta en Colombia que los datos que van a salir al principio de la semana me parecen de la mayor importancia para ver finalmente lo que va a hacer el Banco de la República. Nuestra hipótesis es que no se van a subir las tasas. De la mayor, digamos, relevancia me parece el hecho que el gobierno ya ve una, digamos, reducción en las expectativas, hablando del tema de la encuesta del banco. Y finalmente, vemos en el tema del petróleo que hay más factores que estarían soportando una subida del precio que factores, digamos, bajistas. Nuestra meta se mantiene 47.10, de pronto un poco más arriba, y creemos que es, digamos, la continuación de una tendencia que ya hemos descrito desde hace varias semanas. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este video. Si necesitan que les enviemos la presentación en PDF, por favor escríbanos, se las devolvemos a vuelta de correo a los mails, escríbanos a los que se encuentran en esta pantalla. Les agradecemos sus comentarios, sus sugerencias, las que hemos recibido, y los alentamos a que nos escriban un poco más. Feliz semana y hasta luego.